La primera pregunta siempre, ¿cómo empezaste a leer? Historieta. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo empecé a leer historieta? No, historieta, mirá, siempre en mi casa hubo. De chico yo tengo un hermano mayor que yo, unos 3 años mayor, y él obviamente leyó antes que yo, entonces él, todo pasaba por él, y bueno, el hermano menor que era yo, viste, curioseando lo que leía, y leía mucha historieta que venía de España, tipo las Boomerang, Blue Jeans, de revista. Bueno, también llegaba a Scorpio, viste, ese tipo de cosas. A él le gustaba mucho Hugo Pratt. eh, a mí me gustó Hugo Pratt, nunca fui fan como él, que era de Hugo Pratt, pero entonces leí ese tipo de cosas. Leí El Eternauta también de muy chico. No, básicamente historieta argentina, europea, algún que otro superhéroe, pero muy poco. Algo de Asterix, más o menos. Yo nací en el 75, entonces bueno, soy muy de los 80, mi infancia, ¿no? Entonces bueno, lo que se podía conseguir por esa época. ¿Qué de eso te influenció? Yo creo que una historieta que me impactó mucho, que yo vivía en un departamento, vivía en ese entonces también, y en esa época en los pasillos de los departamentos, todo lo que era diario, basura, ¿viste? La dejaban ahí en las escaleras. Y bueno, como yo era niño de departamento, correteaba por ahí, ¿viste? Andaba como una rata ahí por los parieres del edificio más que en la calle. Y andaba viendo qué dejaban. Y me acuerdo que había, no sé qué piso, que dejaban siempre la revista Humor. Era de política. A mí la verdad que no me llamaba la atención para un chico porque era bastante para adultos, pero hubo una etapa del humor que traía dentro una historieta de Enki Bilal, que es La Feria de los Inmortales. Venía por episodio adentro de un humor. No me pregunten cómo pasó eso, rarísimo. O sea, una historieta europea oscura, adulta, en una revista humor, que era una revista de humor político. Y eso a mí fue un contacto muy fuerte con un dibujo muy bien hecho, muy, muy impactante, porque era ciencia ficción, había monstruos, era lo más cercano a, no sé, a una película de Star Wars. Las imágenes que eran muy reales. Y eso la verdad que creo que es una de las primeras cosas que me impactó mucho y me influenció bastante. El Eternauta creo que también es una obra que a mí me influenció bastante hasta el día de hoy. Creo que me sigue me sigue impactando, y creo que quedó algo en mi ADN. Todo eso está, me parece. ¿Cuándo empezaste a producir, a escribir? Cuando empecé Sí, a empezar a dibujar historietas o... Porque tengo el que hiciste la Catzole cuando ibas a la secundaria. Tengo ese sí. dato. ¿Ahí empezaste o ya empezabas antes a hacer historietas por tu cuenta? No, siempre hice historietas por mi cuenta, no las publicaba, las hacía para mí, para mostrar a mis amigos, hasta que, bueno, todo eso, digamos, estoy hablando de los años 90 más o menos, cuando yo estudiaba Bellas Artes, hice el secundario con Javier Robela, que él es también, él es el creador de Ante Elefante, La Brunella. Con él publicamos La Cazzole, junto a Julio Zamor. Julio Zamor también era de ahí, de la misma escuela de Manuel Belgrano de Bellas Artes, en un secundario de Bellas Artes, ahí en Barracas, al lado de la Boca. Y ahí un poco todos nos nutrimos con todo esto de la historieta, y Julio fue el que decidió sacar la revista, y bueno, ahí empezamos a publicar. Antes de eso yo nunca había publicado. La primera vez que publiqué creo que tenía 19 años, en el número 2 de la cápsula. Porque en el número 1 yo no participé en la creación. O sea, Julio apareció con la revista terminada y me dijo, mira, yo voy a sacar esta revista con unos amigos. Y yo le dije, uy, a mí me interesa publicar, yo tengo un montón de historietas. ¿Podré publicar? Y me dijo, en el número 2 porque ya lo estoy llevando a la imprenta, así que en el que viene. Y en el número 2 hice la portada y hice una historieta. Y ahí empezamos a trabajar con él, todo de forma independiente, todo digamos, sin un peso. Pero nada, ahí más o menos arranqué, ¿no? A publicar. O sea, profesionalmente arranqué mucho después. O sea, yo lo llamo profesionalmente cuando alguien te paga por lo que haces, ¿no? Todo esto, yo no ponía un peso,
porque la revista se financiaba sola, eso estaba bueno, digamos, lo que... Y aparte, como yo no había participado en el primer número, no tenía que poner plata, porque los que pusieron plata fueron los que participaron en el primer número. Y después de la recaudación de la revista salía el 2 y así, ¿no? Se iba, no daba pérdida, eso estaba bueno en la revista. Y cada vez, o sea, siempre daba más y todo eso lo invertíamos en la revista y cada vez tenía más páginas, más tirada. Pero profesionalmente creo que publiqué por primera vez en el año, creo que 2003, 2004, creo que fue 2004 en la revista Bastión Comics, y yo lo considero esa mi primera publicación profesional porque se me pagó, digamos, por las páginas. Claro. ¿Qué espíritu tenía Cazzole que a vos te gustaba y que querías publicar ahí? ¿Cuál es la historieta que primero publicaste o cuántas publicaste? Mi Cazzole, no sé si tenía una personalidad, ¿viste? Porque era como toda revista de antología, es una mezcla de muchos autores, muchas visiones. Todos teníamos esa desesperación por publicar. En esa época estaba bastante difícil publicar, las revistas grandes o las editoriales importantes como Record, Columba, mismo La Urraca, que publicaba La Fierro, Lo Muerto, estas revistas que mencionaba, estaban cerrando a mediados de los 90, entonces no había una salida profesional para publicar acá. Y todavía publicar afuera representaba viajar, ¿viste? No es como ahora. Antes había que viajar, ir a encargar los editores. Para nosotros eso era muy lejano, la verdad que no lo teníamos ni... creo que fue esa la necesidad de mostrar lo que hacíamos, ¿no? La necesidad de que yo a mis alumnos hasta el día de hoy les sigo recomendando eso, la autoedición. Me parece que es súper importante sacar material a la calle y a donde sea, tratar de llegar a encontrar a otro público, a salir a buscar el lector, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? La reacción, ver porque una cosa, no sé, me parece muy importante, o sea, la publicación. Yo como soy de la vieja escuela, todavía me parece muy importante el papel, ¿no? La publicación en papel. Quizás hoy hay otros caminos, pero a mí es el que siempre me interesó. Y la Cazzole, vos me preguntaste qué publiqué ahí. Publiqué una historieta que se llama Carnívoro durante mucho tiempo, muchos números en episodios, que eso se terminó convirtiendo en El Esqueleto, digamos, los personajes son muy parecidos a los del Esqueleto. Y después publiqué Desfigurado, que es una historieta más de ciencia ficción, más que en el año creo que 2007 lo reeditamos en un libro. Yo lo retoqué un poco ese material y salió en un libro. Sí, no. Exabrupto era, sí. Ahí me acuerdo. Va a escuchar una entrevista que decías que se iba a reeditar o te habían contactado para reeditar. Sí, la verdad, sí. Mira, a mí es un libro que me gusta mucho, pero cada vez que lo leo, no sé, yo tengo la teoría, viste, que las personas vamos cambiando en el tiempo, viste, como que no somos siempre el mismo, viste, el tiempo nos va modificando. Y cuando uno hace arte, hace obra, viste, cuando lees algo muy viejo tuyo, algo que escribiste hace 20 años, es rarísimo, porque es como si lo hubiera hecho otra persona, viste. Entonces es como, eso le debe pasar a ustedes, al que escriba, al que dibuje, viste, es raro, o sea, alejarse mucho de la obra y volver a... Entonces a mí me pasa eso, que le tengo un afecto muy grande porque fue uno de mis primeros trabajos y porque me costó un montonazo y porque aprendí mucho y porque tengo muchos recuerdos relacionados con la obra, pero ya perdí como objetividad. No sé si, no sé, hay gente que le gusta mucho, hay gente... Yo siento que por ahí, no sé si, quizás envejecí un poco, quizás se ve todo digamos, todo lo que me faltaba aprender, como es un trabajo, viste, es de mis primeros trabajos, entonces, viste, uno lo veo primitivo, viste. Yo la verdad no tengo esa ansiedad o esa necesidad de que se publique. Por eso no anduve como golpeando puertas para ver quién lo quería reeditar. Pero me ofrecieron en reeditarlo justo antes de que empiece la pandemia y yo dije, bueno, está bien, vamos a reeditarlo. Pero bueno, al final todo lo de la pandemia tiró para atrás todo. Así que calculo que en algún momento se retomará, pero bueno, no, es una obra vieja, no hay que leerla con esa... Es difícil eso, ¿viste? Porque cuando uno hace una obra y uno no puede defender su obra, ¿viste? Ya está, una vez que ya la sacaste y sale a la calle, la obra se tiene que defender sola. Y yo la veo como una obra primitiva, vieja y uno de mis primeros trabajos, pero eso no se lo puede decir un lector. El lector lo lee. Si vos decidís sacar un libro en el 2021, no puede venir una excusa, una justificación. Mirá que esto está escrito en el 2000,
en 1999 por una persona que tenía, no sé, 20 años y estaba aprendiendo. Si lo sacás a la calle es porque bancátelo, ¿viste? Así que nada, es un poco eso. Cuento esto un poco para que entiendan por qué no tengo esa necesidad de sacarlo. Tengo un poco de inseguridad con el libro, ¿viste? Salvador, pero hay nostalgia hacia esa obra de tu parte. O sea, Total. vos volvés o sea, por lo que decías, por ahí rememorás lo que te generó al haber hecho esa obra. O sea, cómo aprendiste, hasta incluso cómo evolucionás. O sea, algo de nostalgia tenés por esa obra, pero entiendo que a su vez también asumís el momento en el que fue escrito y como que hay nostalgia, pero pasó. Sí, ¿Algo así? totalmente. Sí. Claro. Yo creo que pasa eso, ¿eh? Cuando lees algo, viste, que escribiste hace mucho, dibujaste hace mucho, es muy difícil enojarte. Hay gente que sí, viste, que quema todo, que tira todo y dice, no, este no era yo, viste, yo no sé cómo hice esto. Yo la verdad que le tengo mucho cariño, y creo que hay muchas ideas interesantes, creo que hay cosas que me siguen gustando, no soy tan diferente, digamos, ¿no? Pero por otro lado tengo ese miedo. Yo soy muy perfeccionista, ¿viste? Como que hago algo y lo tengo que rehacer y no me gusta mostrar cosas que no me gusten a mí, por ejemplo, ¿viste? Me tiene que gustar a mí el libro en su totalidad. Si hay una viñeta que no me gusta, es muy difícil que salga igual en el libro. Pasa porque a veces el tiempo apremia, pero de hecho cuando se reeditó ese libro en el año 2007, como les contaba, redibujé páginas, retoqué cosas, retoqué diálogos. Y eso hay gente que no lo ve bien. No sé, a mí me gusta eso. Para mí la obra nunca está terminada. O sea, ¿viste? Yo soy de los que creen que ¿viste? La obra se abandona, ¿viste? Es una frase que se dice mucho, ¿viste? Como George Lucas. Hablando de esto, perdón, de esto que decís que te gusta mucho esta obra, ¿tenés una obra tuya que sea como la favorita? La que decís, esta es la que más me gusta, la más cerrada de dibujo, de guión, o te copan todas y estás conforme con todo lo que sacaste? A mí me gustan, siempre me gustan más las últimas, ¿no? Porque es esa cosa de esa evolución, que uno a la distancia por ahí voy viendo en qué me equivoqué o en qué no hubiera hecho, ¿viste? Qué decisión para mi gusto errónea tomé. Y yo siento que hay una evolución. Cada trabajo que hago, a mí personalmente me gusta un poco más, pruebo algo más, mejorar. Y mis últimos trabajos, por ejemplo, a partir de Mezcla de Amor, El Esqueleto y Mega, son como los trabajos que yo estoy como más conforme yo, como, no sé si son los mejores. Hay lectores que dicen que ponen mi mejor obra es Legión, ponele, y está perfecto, o sea, que pase eso. Muchos les gusta mucho Legión, pero a mí me gustan más estos últimos trabajos. Volviendo a lo que... Perdón, Guido. Justamente eso que decíamos antes, por ahí habíamos hablado con los chicos en el grupo que por ahí lo que vos habías publicado en Fierro, cuando después se editaba en libro, por ahí se veía alguna modificación de la obra. De lo que estaba en Fierro lo comparás. Sí. Eso lo hablábamos con los chicos. Creo que Fede era que había notado eso. Qué grande. Yo nunca sé si se nota, ¿viste? Eso, digo, porque el lector tiene que ser muy detallista para ver eso, porque tiene que, si lo leyó en Fierro, tiene que comprarse después el libro, releerlo y comparar, y por ahí pasaron 3 años y ni ustedes ni el lector se acuerda, ¿viste? Así que bueno, qué bueno que se dieron cuenta. Permiso, ¿eh? ¿Cómo va? Salva, pregunta, de los cómics que tenés tuyos, que me imagino que debes tener ediciones tuyas en tu casa, ¿te pasa cada tanto que agarrás algún volumen tuyo y querés leerlo? Me pasa que cuando el libro sale lo leo muchas veces, ¿viste? Cuando sale lo leo, lo releo, lo vuelvo a leer. La primera vez sufro la lectura porque veo todos los errores, ¿viste? Como que veo todo lo que está mal, no me puedo, ¿viste? Relajar. Pero me esfuerzo por verlo como... Trato de ponerme en el lugar de un lector X, ¿viste? Como decir, a ver, olvídate que lo hice yo, a ver qué pasa. Obviamente es como muy difícil ponerse en ese lugar, pero trato de hacerlo, ¿viste? Como tratar de personalizarme y decir, a ver qué le pasaría a un lector, ¿se entenderá esto o no se entenderá? Y también por el disfrute de leer, porque uno hace libros, hace historietas, porque uno hace la obra que le gustaría leer a uno. Yo creo que esa es un poco la razón por la que muchos dibujamos, hacemos historietas o hacemos arte, porque digo, qué bueno sería hacer una historieta de esto, y por ahí no hay. Entonces digo, la voy a hacer yo, porque si no la hizo nadie, ¿viste? Es esa como...
esa historieta que uno quiere leer, ¿no? Entonces digo, bueno, una vez que la sé, digo, yo también la quiero leer. Obviamente pasa algo distinto, pero por eso, por el disfrute de leer, trato de leerla muchas veces. Cada tanto agarro por ahí algún libro y lo releo, ¿viste? Últimamente cada vez me cuesta más, ¿viste? Como me cuesta más releerme, como digo, uy, qué bodrio releerme a mí mismo. Pero tengo tan mala memoria que te juro que a veces leo mis libros y ¿viste? Como me vuelvo a sorprender o digo, mirá qué loco esta idea, estaba buena esta idea, ¿por qué no? ¿Viste? Es como que, pero bueno, debe ser de lo viejo que está uno que ya vas perdiendo la memoria. ¿Tenés alguna libreta así que tomás nota de tus ideas, hablando de las ideas? Así que ves un noticiero, decís, qué bueno que está esto, lo anotás así, dibujos al azar. Sí, siempre trato de andar con algo que voy anotando. Sobre todo cuando estoy en la etapa de escribir guión, viste, que voy como anotando 2 frases, viste, porque mis guiones por ahí van evolucionando, viste, de una manera muy pequeña. Entonces, viste, es como, voy a anotar esta idea, y esta otra idea, y al lado hay bocetitos, dibujitos. Pero sí, está bueno eso, la verdad que para mí es como fundamental. Bueno, ya que te preguntaba, Guille, por eso una de las preguntas era, ¿cómo es tu proceso a la hora de escribir? Fue cambiando a lo largo del tiempo también. Mirá, sí, el proceso, yo ahora escribo en estas libretas que lo decía, y en algún momento, cuando ya hay mucho material, lo empiezo a organizar en la computadora, ¿viste? Empiezo a hacer como una especie de sinopsis general. Sí, una vez que escribo, esa sinopsis va evolucionando y se va convirtiendo en un guión más elaborado, ¿no? De pronto empiezan a aparecer diálogos, yo voy trabajando así, como que voy expandiendo esa sinopsis. Y si hay baches, huecos, o me trabo o trato de seguir avanzando y después volver para atrás, volver, ¿no? Tengo como mi propia forma de elaborar, ¿viste? Uno aprendiendo de los guionistas más profesionales, viendo cómo trabajan, lo mío por ahí es más caótico, no soy, por ejemplo, yo no hago una escaleta así tan armada como trabajan los guionistas. Lo mío es eso, ese caos que se va como organizando y se va haciendo, y escribo guiones literarios, digamos, no hago guiones técnicos, ¿no? ¿Qué momento pasás al papel a dibujarlo? ¿Ya lo tenés todo armado o...? Sí, el guión tiene que estar completo, tiene que estar terminado. Puede haber algunas dudas, algunas cosas, sobre todo visuales, para resolver, ¿viste? Hay muchas escenas que si ustedes leen un guión mío, no sé, por ejemplo, en Mega, no sé, capaz que de pronto dice, y bueno, de pronto el monstruo, aparece un monstruo. Y el guión son 4 líneas, dice escena que aparece el monstruo abajo del agua. ¿Sí? Bueno, eso hay que darle como un guión visual, ¿no? Tiene que ser atractiva la imagen. Y de hecho es una escena muy importante para el libro, pero en el guión es súper volante, no. Y capaz que cuando la escribo no la tengo tan pensada, ¿viste? Sé que tiene que ser algo impactante, espectacular, que me tengo que esmerar por crear un clima particular que a mí me interesa, pero eso va a salir más seguramente en el papel que cuando escribo, ¿no? Por ahí ronda en mi cabeza. A veces escribo en esos guiones literarios muchas imágenes, ¿no? Muchas imágenes que todavía no dibujé, ¿no? Es raro escribir para uno mismo porque, bueno, ¿viste? Es como te estás hablando vos mismo también, ¿viste? No, entonces es como que vos cuando estás escribiendo el guión en sí, te vas imaginando cómo podrías dibujarlo después y te anotás a vos mismo para recordar después cómo lo harías. Totalmente. Claro, tal cual, es un gran machete para uno mismo. Sí, yo me voy escribiendo todo porque la memoria, o sea, recién Guillermo decía lo de tener una libreta, es fundamental anotar todo, porque uno da por sentado. Yo a veces hablo con alumnos o gente que me cuenta un guión increíble y lo tiene en la cabeza, ¿viste? Y no escribió nada, dice, tengo una idea buenísima. Y por ahí en papel tiene 3 dibujos y un par de palabras. Y fundamental es pasarlo a papel, porque la cabeza trabaja muy rara, y de pronto te olvidas cosas, ¿viste? O por ahí estás en el colectivo y se te ocurre una idea increíble, y si no la anotaste, por eso es fundamental anotar todo. Y por eso el guión, la necesidad, más allá de yo mismo lo voy a dibujar, tengo que tener todo escrito ahí, porque aparte yo tardo tanto en dibujarlo que de acá al año, viste, o sea, recién estoy dibujando las primeras 30 páginas ahora de un libro, y no sé, el final de este libro capaz que lo voy a estar dibujando el año que viene, y ya es muy importante que esté todo escrito, porque viste, en un momento decís cómo era que terminaba, qué era que iba a pasar, ¿no? Así que fundamental. ¿Te pasó? Aparte, las inspiraciones son momentos.
te agarra en el momento y se te fue el momento y ya pasó si no lo notaste. Sí, totalmente. Y está bueno eso de poder dejar registrado esas inspiraciones. Y hablando del tema del guión, el otro día surgió un debate acerca de tu obra, así que vamos a recurrir a la fuente. Te quería preguntar, ¿vos te considerás más un autor de terror o de ciencia ficción? ¿O de qué otro género te considerás? Y bueno, la pregunta. A mí yo siento que me relacionan más por el terror, ¿viste? Como el terror, quizás por la obra Legión, que es como una obra es una de mis primeras obras y por la que mucha gente por ahí me conoce, o es como de las más conocidas, entonces quedé como relacionado con esa estética. Pero creo que todos mis libros siguientes por ahí tienen más elementos de ciencia ficción y la verdad que a mí son dos géneros que me gustan mucho, ¿viste? Los dos, pero no sé por qué a mí creo que me sienta mejor el terror y por ahí no tengo tanta obra de terror, así que no sé. Creo que todas mis obras tienen algo de terror y algo de ciencia ficción, entonces, si vos me preguntás, creo que me sienta mejor que me digan que soy un autor de terror. No sé por qué me siento más cómodo cuando me dicen eso. Como ciencia ficción, quizá me siento raro que me digan autor de ciencia ficción porque me parece que viste, la mayoría de los escritores de ciencia ficción, no todos, pero viste, tienen una base científica sólida, viste, son gente que viene del palo científico, viste, algo saben, y yo la verdad que mi cultura general es muy general, muy en boca de jarra. Cuando yo hablo de temas científicos son, viste, como Ray Bradbury, me acuerdo, viste, que Ray Bradbury consiguió un escritor de ciencia ficción, pero cuando habla no habla nada de tecnicismo, viste, de pronto dice que el cohete despegó, viste, para él ciencia ficción es meter un cohete en alguna parte, ni siquiera habla de no sé, de una inteligencia artificial, qué sé yo. Yo trato, cuando hago ciencia ficción, trato de investigar un poco más, de disfrazar todo como que parezca que tiene un fundamento un poquito más científico, pero la verdad es que no. O sea, por eso me siento más cómodo con el terror, porque o sea, yo siempre digo que hago género fantástico, ¿no? Para mí ahí abarca todo, entonces me parece que con eso tal vez es más acorde a lo que yo hago, me parece, el género fantástico. Hay como una amalgama ahí, yo le veo una amalgama que por ahí hay algunas historias que son más de ciencia ficción, como Ángela, pero tiene esa cosa de la atmósfera de terror. Es como que está presente, hay como una amalgama, o por lo menos yo como lector es lo que noto en tu obra. Sí, totalmente, como que todos mis libros tienen algo de terror, o en algún momento hay una atmósfera muy similar, o me interesa crear ese clima de incomodidad, de suspenso, de misterio, y por lo general relacionado con algún elemento fantástico, ¿no? Como o sobrenatural, o sea, es raro, por ejemplo, en un libro mío que haga un libro sobre un asesino serial, ponele, no sé, por lo general es ese miedo, incomodidad a algo que no entendemos, ¿no? Algo desconocido que tiene que ver con lo fantástico. Sí, medio hay que volver atrás. En este proceso que vos tenés de anotar un montón de cosas y ir sacando, como después sacar en limpio, ¿te pasó alguna vez que de esas ideas salieron como varios proyectos? ¿O vos medio que ya te sale como algo y le das para adelante con eso? ¿Cómo sería? Me cuesta eso de que uno va escribiendo, viste, viste esos escritores que a veces cuentan, que nada, viste, que escupen las ideas y dice acá, y viste, yo soy bastante como que me cuesta ese derroche de imaginación, viste, de tirar 100.000 ideas, como que cuando me sale una, la cuido, digo, acá hay una historia, pero sí me pasa que hay ideas buenas que se me ocurren o que me interesan, que me parecen interesantes, que me dan ganas de desarrollar, y no encajan en la obra que estoy haciendo. Eso me ha pasado, ¿viste? Como de, esta idea está buena, la anoto todo, pero después en el libro en un momento está dentro del guión y en un momento se va, ¿viste? Porque te das cuenta que la estás como forzando para meterla, ¿viste? O queda rara, o no tiene nada que ver, o no la necesitas, por ahí, ¿viste? En un momento te das cuenta de esto sobra y queda fuera. Y por ahí esos elementos termino rehusándolo en alguna otra obra, ¿viste? Eso sí me pasa, ¿viste? ¿Y de algún dibujo? ¿Alguna vez que te haya salido el proyecto de un dibujo? ¿Nunca te pasó eso? ¿Siempre guión? No entiendo a qué te referís. Claro, estamos hablando de que o sea, los proyectos salen a partir de que vos empezás a escribir. ¿En algún momento te pasó que vos te sentaste, dibujaste, garabateaste algo y eso
y eso fue lo que hizo que la idea crezca y que después te Sí, empieces a escribir a partir del dibujo. sí, totalmente, me pasa mucho eso. Sí, 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 a veces las imágenes me generan la historia, tal cual. Sí, sí, totalmente. Últimamente pasa al revés porque por ahí es que cuando estoy más pendiente está todo más en mi cabeza y lo primero que hago es escribir. Pero antes me pasaba mucho más eso, de que de una imagen salía la historia, ¿no? Sí, sí. Ahora una pregunta un poco más fuerte. Opa. ¿Por qué siempre autor integral? ¿Por qué nunca coequipo con alguien? Mirá, yo trabajé con guionistas, pero en historias cortas. Nunca hice una novela gráfica con un guionista, ¿viste? Una historia de largo aliento, ¿viste? Dibujar 100 páginas con un guionista. Después trabajé, ¿viste? Historietas de 10, 15 páginas. A mí, digo la verdad, yo historieta pues, me gusta escribir, digamos, me gusta contar historias, ¿viste? Eso es lo interesante de hacer Es que te historietas. gustan hacer las dos cosas, porque te gusta escribir el guión y también te gusta dibujarlo. Exacto, exacto, Bueno, sí, podrías sí. hacer el guión a alguien y tampoco podrías hacer los dibujos al guión de otro. Y me cuesta mucho, me han pedido a veces, que más raramente, obviamente, porque a mí se me relaciona más con un dibujante, pero me ha pasado que me han pedido un guión, diciendo, che, y me cuesta escribir también para otro, ¿eh? Creo que tiene que ver con eso que les contaba recién, que yo tampoco cago las ideas, viste, que soy una cosa que no para, que es un guión seguramente pasa con la gente que escribe ya profesionalmente todo el tiempo y tiene una biblioteca de ideas guardadas para reusar y tiene guiones que nadie los ha dibujado. A mí no me pasa eso. Como yo escribo, para mí, por lo general, dibujo todo. Me pasó rara Ningún, vez. Me pasó con... ningún, Sí, ningún guionista se te acercó a ofrecerte su guión sí, para que vos lo dibujes. eso todo el tiempo, sí, 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 eso es más común, digamos, ¿no? Que guionistas me ofrezcan para dibujar. Algunos los he hecho, digamos, no, la verdad que no son muchos, no suelo trabajar con guionistas, pero sí, sí me han ofrecido bastante. Es muy común, digamos, el que escribe anda siempre a la pesca de un dibujante, necesita para que su Claro. obra se complete, ¿no? Y es muy común, si uno dibuja y publica, que te ofrezcan todo el tiempo guiones. Estoy hablando de gente profesional y gente que no, ¿viste? Por ahí se te acerca así. Y a veces digamos, los he tomado un poco más de seriedad, como diciendo, a ver, ¿qué onda? Pero por lo general ya estoy metido en algún proyecto mío y me lleva tanto tiempo. La verdad que yo creo que todo se resuelve, se remite al tiempo, ¿no? Hacer una historieta lleva mucho tiempo, te tiene que gustar mucho esa historieta, porque es una cosa, viste, por lo menos si la dibujás, si haces un dibujo, un estilo como lo que hago yo, que tiene, viste, escenografía, fondo, diseño de personaje, viste, por ahí si tenés la suerte de tener un dibujo rápido, como no sé, estoy pensando en muchos artistas muy buenos que tienen un estilo muy económico, ¿no? Con muy pocas cosas. Ahora, por ejemplo, está Kundo Crunch, no sé si lo vieron, Kundo Sí. Crunch te hace un libro en un par de meses y está buenísimo, no es que es un libro hecho a los ponchazos, pero tiene un estilo muy sencillo que le permite hacer eso rápido. Después, bueno, tenemos monstruos como Alcatena que dibuja rápido y encima tiene 800.000 detalles en la página. Eso ya no puedo explicarlo, no sé cómo hace eso. No lo entendemos, nadie entiende cómo hace Alcatena. No, nadie entiende cuántas horas tiene en el día, cómo hace para dibujar, para sacar viste. Creo que estamos a mitad de año y ya Catena ya sacó como 5 libros, o sea. Sí, es este increíble. año creo que ya sacó más de 10, me parece. Sí, algo sobrenatural, una máquina del tiempo o algo así. Algo debe haber. Nuestro Stephen King más. Bueno, nos quedamos en Bastión. Tipo, yo tengo. Hacemos como un recorrido cronológico, pero van saliendo preguntas. Bastión, ¿qué es lo que hiciste? Después cuando llega Fierro, ¿cómo es como esa llegada a Fierro y qué significó para vos también? Y Fierro, cuando yo la verdad que me enteré de la salida de Fierro en los kioscos, o sea, yo tampoco estuve en el número 1 de Fierro, digamos, ¿no? La vi en los kioscos y dije, vamos a mandar cosas ahí porque a mí la verdad que me interesaba. Creo que fue en el año 2007, 2006, algo así que salió. Y lo que hice vieron que era un suplemento de página 12. Acerqué en un sobre, le metí material y bueno, después me llamaron. Para mí Fierro fue súper importante, estuvo buenísimo. Fue una revista muy polémica que nunca, creo que al lector de historietas más
tradicional no le terminaba de gustar, no le terminaba de cuajar. Creo que tenía que ver primero porque es una revista de antología, y la revista de antología es muy difícil que nos guste todo el contenido, ¿no? Pero creo que el problema que tenía Fierro es que tampoco tenía una personalidad la revista, como que valía todo, cualquier cosa podías encontrarte adentro, ¿viste? No había una dirección editorial, tipo, bueno, me compro un Scorpio, es una revista de historieta de aventura, ponele. Me compro una MAD, voy a leer humor. Acá podías encontrar cosas graciosas, experimentales, también de aventura. A mí la verdad me benefició mucho publicar en Fierro, porque primero porque la revista tenía mucho alcance a nivel nacional, o sea, se veía en todos lados, o sea, estabas en Misiones en un kiosco y estaba. Con el tiempo empezó a caer esa prolijidad que tenía, que llegaban a todos lados. Creo que cada vez editaban menos y ya la gente te empezaba a decir, no, yo vivo acá, viste, en Viedma y el kiosco no la tiene, trae uno solo, viste, como que se ve que salió la Fierro, todo el mundo la compró, vendió no sé cuántos miles de ejemplares y después, bueno, mucha gente se decepcionó y fue bajando la venta. Pero bueno, para mí fue re interesante porque era publicar una revista que pagaba la página, que acá en Argentina era algo raro, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Que te paguen por página, por lo general, viste, los contratos son distintos, te dan un adelanto de ventas, y eso para mí estaba bueno. Y también esa cosa rara que tiene la revista, ¿no? Que es algo que ya murió, no sé, ya creo que Fierro fue algo que no sé si se va a repetir ya, ¿no? Como una cosa rara, digamos, publicarlo, ¿no? Yo, la verdad que mientras publicaba en Fierro decía, esto en algún momento va a morir, ¿viste? Era como decir, no sé cómo se sostiene toda esta estructura. Tenía que ver, bueno, porque tenía pauta oficial, porque tenía la banca de un diario detrás, que era Página 12. Página 12 tenía la imprenta, o sea, la revista se imprimía ahí, la distribución era la misma del diario, tenía muchas cosas a favor que la hacían posible, ¿no? Y aún así, en un momento no se sostuvo más ese proyecto. Duró bastante, yo no sé si alguno se acuerda cuántos años duró, pero la verdad que más de 5 años duró. Y duró 11 años esa etapa. Creo que arrancó en 2006, fines de 2005 y terminó en 2017, 16 más o menos. Arriba de los 100 números tiene. Así. Sí, 123 creo, 125, un número así. Muy zarpado. Yo tengo algunas acá. Ahora están de saldo en Corrientes. Sí, pero vos vas a una y tiene tipo una pared llena. Sí, 50 pesos, no sé cuánto está. Sí, más o menos eso. 50 y 3%, poner una cosa. Y en Fierro publicaste Nocturno. Acá tengo el esqueleto también. ¿Y algo más? Ángela de la Muerte, claro. Ángela de la Muerte, todo Ángela de la Muerte, todo esqueleto, los 2 libros. Ángela de la Muerte casi todo. Un pedacito que no salió, que es lo que salió en Bastión, que mencionabas antes, y después todo Nocturno. Sí. ¿Y después cómo siguió la carrera? Después de... Mirá, y yo publiqué, bueno, ahora recién ahí José mencionaba que fueron 10 años, bueno, yo más o menos estuve publicando 10 años ahí. Así claro. Que no hace tanto que dejé publicar en Fierro. Sí. Después seguí trabajando, generando mi siguiente libro, que es el que no salió en Fierro, que fue Mega, que fue este último libro que lo habré empezado más o menos, estamos en el 2021, salió el año pasado el libro, yo lo empecé a cranear creo que en el 2018 más o menos. Hay una nota de guión y dibujo que ahí lo nombrás, así. Claro. Es de esa época. Claro, eso fue después de Fierro. Yo creo que cuando empecé a dibujar ya no salía mal a Fierro, no recuerdo bien eso. Y ahora trabajo con... todos mis libros salen como novelas gráficas, digamos, una vez que están terminadas, salen publicadas por Omnipress, digamos. Yo siempre trabajo con ellos hace unos cuantos años. Y Omnipress tiene como un pequeño sello que se llama Stonebot. Y la idea de este sello es publicar... Primero empezó como una página, digamos, virtual, con material todo de autores argentinos, con sus historias también en inglés, como para darle un poco de proyección internacional. Y después empezaron a publicar en Estados Unidos estos trabajos. La idea de Stonebot es un poco eso, ¿no? Como un sello editorial de autores argentinos para publicar en el exterior, ¿no? Todo esto lo gestiona el editor de Omnipress, Matías Timarchi,
Y la idea, o sea, en Estados Unidos muchos de estos trabajos, Stonebwood se fusionó con Red 5, que es una editorial americana que ya tiene distribución, ya tiene todo más o menos armado para sacar estos trabajos. Red 5 sacó Ángela de la Muerte en formato revista americana y su comic book, ¿vieron? Episodios. Salió completo todo, falta que salgan unos episodios que ahora sale. Y yo todos estos años estuve trabajando mucho un poco en ilustración, me dediqué bastante a ilustración y mi historieta amiga, que bueno, ya tiene un tomo y ahora estoy trabajando en el segundo tomo. Y Stonebwood financia la producción de mis historias, digamos. Hace lo que hacía Fierro antes, que me pagaba la página, bueno, yo trabajo con ellos y ellos de alguna manera son como los productores de mis últimos trabajos, me financian y bueno, así puedo costear mi trabajo y seguir avanzando con estos proyectos. Salvador, que ya mencionaste Ángela, ¿ahora va a salir una precuela, puede ser? Vimos algo de información que no teníamos tan claro. Eso es lo que les comentaba recién, viste, de Red 5 en Estados Unidos. Pasa que en Estados Unidos Ángela salió desordenada. Por una razón decidimos, en vez de publicar los primeros episodios de Ángela, lo empezamos a publicar de la parte de Liberar a la Bestia, que es la parte de la luna. Eso fue lo primero que se publicó. Después se publicó todo de corrido bien ordenado, pero habían quedado pendientes los 3 primeros episodios que son más viejos y es como el origen del personaje. Por alguna razón decidimos que eso no iba a ser lo primero que le íbamos a mostrar a los lectores americanos. Está bien. Nos parecía que por ahí lo más efectivo era la parte de la luna, porque era una historia que cerraba en sí misma y el dibujo era mejor. Entonces dijimos, arranquemos con esto que es mejor, ¿viste? Sí, fue una decisión, digamos, que tomé con el editor y quedó colgado eso. Y ahora el Red 5 nos pidió más material y lo que nos quedaba era eso y decidimos sacarlo con el título como la precuela, ¿no? Lo interesante es que va a salir a color como todo, o sea, la rareza de Ángela en Estados Unidos que salió a color, ¿no? Y lo interesante de este fascículo que trae la precuela es que sale con un formato más grande, una publicación más grande, así que yo eso todavía no lo vi, pero estoy entusiasmado porque van a ver un poco mejor los dibujos. ¿Quién lo coloreó, vos? No, lo coloreó un autor, un argentino, y yo digamos, y Ángela, las primeras 5 páginas de Ángela ya estaban coloreadas ya las había coloreado yo hace mucho tiempo, viste, como que había como una muestra de color. Y el colorista, digamos, usó, digamos, un poco la base de eso y después él lo pintó como quiso. Y yo retoqué algunas cosas, cada tanto le mandaba alguna página coloreada, algunas cosas, había como un ida y vuelta, pero no, yo no lo hice. ¿La recepción cómo fue de Ángela, tanto allá en Estados Unidos y en tus otras obras en otros países como, no sé que tenés en España, Brasil? Ángela salió, sí, en Brasil, en España y bueno, ahora en Estados Unidos. La recepción es tranca, pero Ángela empezó muy bien. Los primeros se vendieron muy bien. Esta primera saga de Liberar a la Bestia y el comienzo del Barón Fluo se vendió muy bien. Eso fue en el año 2019, a fines del 2019 y principio del 2020. Cuando empezó la pandemia en Estados Unidos, ahí las ventas decayeron bastante. Los editores, viste, nos dijeron que tenía que ver con esto de la pandemia, porque no es que cayó la venta de Ángela, cayeron la venta de todas las publicaciones que tenían ellos, incluso otros autores argentinos. Tiene que ver que una de las razones de la pandemia es que los locales de cómics cerraron y mucho de este material de editoriales pequeños de Estados Unidos trabajan mucho con las comiquerías más que con los pedidos, viste, y eso dificultó mucho. Ahora que en Estados Unidos la cosa está mejor, vieron que está todo el mundo vacunado, las ventas levantaron de vuelta. O sea, este número de Ángela, la precuela, ellos hacen preventa, vieron como se ofrecen ahora los cómics. La mayoría es preventa. De alguna manera los cómics se imprimen a pedido, ¿no? Si 1.000 tipos, 2.000 tipos lo piden, bueno, imprimen 2.500 capaz, ¿viste? Medio así. Y anduvo muy bien, o sea, el último Ángela, la precuela anduvo muy bien, así se pidió bastante, así que incluso desde la primera serie de Ángela salió el TPB, ¿no? El rentapado ya.
se consigue, y creo que falta un tomo más, pero viste, vino los americanos como hacen, sacan todo en revista y después lo sacan Lo recopilan. Claro, exacto. Así que el primer reentapado anduvo bien. Creo que en Estados Unidos pasa un fenómeno muy interesante vieron que ellos trabajan con este formato comic book, revistas, saca, y por lo general son 4 las sagas, ¿no? Y terminan, más o menos, 6, 4, ¿vieron? El primero siempre vende muchísimo, porque todo el mundo dice, ¿qué carajo es esto? Lo debe comprar, de curiosidad. El segundo ya vende menos, el tercero vende menos y el cuarto el que menos vende, ¿viste? Entonces, el primero es muy importante que venda mucho porque es el que sostiene a los demás, ¿viste? Si ya el primero vendió mal, está listo. Y lo que pasó con Ángela es que vendió bastante bien incluso lo siguiente. La primera saga estuvo bien. La que anduvo bastante mal fue la segunda, que fue el 2020, que la verdad que fue casi un año perdido, una lástima. Así que por suerte ahora está repuntando todo y vamos a sacar Mega también con esta misma editorial. Consulta, creo que también va con el tema de atrás, pero justo habéis mencionado algo recién. Como autor integral, ¿te has cruzado en algún momento a la hora de autopublicarte, tener que mandarte vos solo ante alguna, tipo, me estoy refiriendo ya a primeros trabajos, tipo, ponele la primera revista que sacaste, no, ya, ¿tuviste que mandarte algún laburo solo? Tipo, hacer toda la producción, mandar todo solo, digamos. No sé si se entiende la pregunta. Vos te referís a autoedición absoluta, todo vos. Claro, y mandarte Sí. tipo vos. Sí. Y bueno, yo toda mi época de fanzine de la Catsole era eso, era ir a la imprenta con la plata, incluso en una época trabajamos con una imprenta amiga, que era un conocido que nos hacía mucho precio, y nos prestaba las máquinas, entonces nosotros íbamos adentro, nos daban los pliegos de la revista y nosotros las abrochábamos, las refilábamos, las terminábamos a hacer nosotros. Y después esa revista, yo mismo con otros autores, con los mismos que publicamos en la revista, íbamos a las comiquerías, éramos la distribuidora, ¿viste? Íbamos, dejamos 5 acá, ¿cuántas querés? 4 acá, 3 acá. Después eso había que pasar, después de unos meses, a buscar si se vendieron, ¿viste? El tipo te decía, mira, vos dejaste 5, se vendieron 3, o te decía, las vendí todas, o te las devolvía todas, ¿viste? Y otra vez hacer eso. Y después ir a todos los eventos con las revistas, buscar canales alternativos a veces para vender, ¿viste? Teníamos algunos otros lugares Hay una anécdota ahí de cómo vendían la Catsole en cierto programa de radio. Claro, sí, bueno, hay miles. Nosotros íbamos siempre a la cola de Dolina, del Teatro de Dolina, así que estamos siempre ahí. A mí eso está bueno porque te da... lo que tiene en contra es que es mucho laburo y te saca muchas horas de tablero de estar vos dibujando, ¿viste? Que es lo que en el fondo vos querés estar haciendo, creando obra. O sea, convertirte en el editor, en el distribuidor, en el vendedor, en todo, ¿viste? Te saca un montón de tiempo. Pero es interesante también, porque aprendés un montón y estar incluso en el kiosco también vendiendo la revista te permite ver quién compra la revista, qué devolución hay, ¿viste? Porque te dicen, mirá, leí esto me gustó, esto no, es interesante también. Pero era muy agotador, la verdad que para mí la autoedición es súper importante, la recomiendo, pero si tengo la posibilidad de trabajar con una editorial profesional y que ellos se encarguen de todo eso, obviamente prefiero eso, ¿no? Así me desligo por lo menos de ese trabajo. Tengo una consulta. ¿Tenés como un público acá, digamos, a nivel lector de cómics? Digamos, te edita OVNI, eso habla un poco también, digamos, de que tenés un buen público. ¿Qué pensás vos que tiene tu obra, digamos, para que vos tengas, digamos, esa banca de tantos lectores de cómics que quizás otros artistas acá no tienen? La verdad que me cuesta, o sea, eso yo no tendré que decirlo a otra persona, o sea, a mí me cuesta decirlo, no sé. Yo a veces digamos, lo justifico como diciendo, bueno, son muchos años trabajando acá, dando, ¿viste? Muchos años de esfuerzo, muchos años de no bajar los brazos, de publicar, y eso por ahí genera lectores, ¿viste? Crear tu propio público, ¿no? Yo la verdad que hace
estamos en 2021 y sí, hace más de 20 años que estoy publicando acá en el país. O sea, yo no es que dije... A mí siempre me interesó publicar acá, o sea, me interesa publicar en cualquier lugar del mundo, o sea, no, pero sí, pero siempre mi obra me preocupaba que mi libro esté editado acá. Quizá eso también tiene que ver con mucha presencia, ¿no? Entonces eso ayudó a que mucha gente me conozca. También está siempre el factor azar, la suerte, haber estado, por ejemplo, haber publicado en Ivrea en un principio de mi carrera me permitió que muchos lectores, yo siempre lo digo, que muchos lectores que leen manga conozcan mi nombre, conozcan mi obra, se acerquen solamente porque publiqué en una editorial de manga. Y haber publicado en Fierro, no sé, me acercó a un público totalmente distinto, que Fierro por ahí tiene que ver más con Bellas Artes, con fotografía. Yo creo que el público de Fierro era más, no era el público de cómic duro, ¿no? Había como otro tipo otro tipo de cabeza, otro tipo de apertura. Y ahora estar en Omnipress, viste que Omni, más allá que dicta manga, edita de todo, digamos, está muy relacionado con el cómic americano, ¿no? Y probablemente muchos lectores de cómic americano tal vez me conozcan porque mi obra está ahí, en esa vidriera, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver. Después, ¿qué tiene mi obra? Y eso yo no lo puedo decir, la verdad que eso tiene que decir el lector. Eso lo podemos decir nosotros ahora en el debate. Salvador, yo te hago una pregunta con una característica de tus obras y que es los escenarios, los escenarios reales, los lugares reales. Vos por ahí, eso lo buscás, ¿cómo crees que el lector se identifica con esos escenarios? El Abasto en Legión, no sé, la Biblioteca Nacional en Esqueleto, el Palacio Salvo en Mega, bueno, ese más uruguayo. Pero ¿cómo lo ves? ¿Ves que el lector tiene una identificación que le da un plus en su relación con la obra? Yo creo que sí. Es un tema que me preguntan mucho, ¿viste? Siempre lo hablamos eso, porque esa cuestión no tan de que la obra esté relacionado con algún lugar geográfico puntual, reconocible, ¿no? A mí, yo siempre lo digo, me resulta muy importante para construir un relato fantástico o una historia que el escenario sea creíble y reconocible. Entonces me interesa mucho, ¿viste? Buscar un lugar que sea como que si existe mejor, y si lo conozco mejor, porque, ¿viste? Es como que me suma un montón. Pero los temas que yo trato de que sean bastante universales, ¿viste? No tienen que ver mucho con lo folclórico de una región en particular. Por ejemplo, Omega transcurre en Uruguay, pero no es un libro que habla de la cultura uruguaya ni de idiosincrasia. Es una pequeña guía turística por algunos lugares. Pero por ejemplo, mira, te cuento una anécdota nada más. Dice, mi esposa trabajaba con uruguayos. Cuando yo estaba leyendo en Mega, les comento y les mandaba fotos, o sea, a través de ella les mandaba fotos a los uruguayos de la salamandra subida ahí al edificio el palacio. Y los tipos quedaron enloquecidos y te digo, te decían, quiero conseguir esto, quiero comprar esto, no sé si habrán comprado, pero les encantó por ese lado. Y no sé si siquiera eran lectores de cómics o de este tipo de historias, pero como que sentían esa identificación y les llamaba la atención quizá por ese lado. Es como una puertita más de entrada. Sí, es verdad eso. La gente que reconoce el lugar es como que le impacta de otra manera. Pero, viste, qué sé yo, si hubiera sido más piola, hubiera hecho una ciudad con más gente que me compre más libros, ¿viste? Hubiera hecho Río de Janeiro, no sé. Como que agarré Montevideo, ¿viste? Claro, son 3. ¡No! Bueno. Claramente no es una movida comercial. Bueno, pero si está apuntado a nuestro público, está bien. Que sean lugares reconocibles por nosotros, digamos. Montevideo, Rosario. Bueno, pero con Legión también el tema, Legión, el Abasto, y te ves la tapa ahí con el Abasto y también me parece que genera. Bueno, es lo que por ahí creemos, me parece que con el Eternauta ha pasado eso, ¿no? Creo que hoy estaba leyendo una nota que decían eso, que la gente en su momento iba a los lugares y iba a la glorieta de Barranca, iba
al Monumental esperando, o sea, como imaginándose encontrar algo similar a lo que leía. Es un Me gancho parece que está más, bueno, está si bien. tiene esa Los yo lectores la de última que hablaba- Córdoba, los lectores de Córdoba estamos necesitando un escenario en Córdoba. Uy, no. Te tiro Sí, uno, sí. Luritorco, mira, imagínate, te estoy tirando Tremendo, no. Opa, no, buena no. idea, un bicho de Mega saliendo el Luritorco. Claro. Bueno, Mega, el segundo Con el libro de vaso de Mega Fernet. va a transcurrir en Misiones, todo en Iguazú. Así que Uf, estoy ahora con eso, dibujando ahí la Qué dato, ¿eh? Dato, sí, datazo. datazo. tiene el re potencial, Mega. Tiene el re potencial. ¿Cuántos ya me lo libros imagino. pensás que van a ser, Salva, Mega? Mi idea es que sean 3 libros. Pero bueno, esperemos llegar a terminar. Pero el segundo ya estaría orientado a la isla de Pascua. Bueno, eso es como una especie de. Nos engañaste. Sí, es una especie de engaño, tal cual. No sé cómo decirlo, espero que no lo tomen mal. Capaz que viste de decepción el libro, pero sí. No, pero si me Capaz cambiás que la isla de Pascua preguntaron, es verdad. si me cambiás la isla de Pascua por las cataratas, compro. Bueno, buenísimo. Te tiro una que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Se te cruzó alguna vez hacer alguna especie de salvaverso, teniendo en cuenta, digamos, esta línea similar que hay en varias de tus historias, que todas tienen en común como esa atmósfera de terror, ciencia ficción, por un lado, alguna manera de conectar todo? Bueno, sabés que es algo que vengo hablando hace un montón con amigos, con lectores, que a veces me preguntan, y en un momento me di cuenta que es como medio muy complicado, como que nunca lo pensé y envidio muchísimo a los autores que lo pueden hacer, ¿viste? Como, no sé, no sé, Josh Martin, no sé, bueno, mismo Lovecraft, ¿viste? Sí. Porque me parece genial cuando pasa eso, pero me pasa que yo, la verdad que nunca lo tuve pensado, o sea, cada obra mía es como independiente, ¿no? De la otra, y pasan cosas que incluso ¿viste? Se contradicen, no podrían convivir en el mismo universo. Por lo menos eso es lo que yo creo. Pasa mucho que Y, también varias de tus obras tratan del fin del mundo y son distintos fines del mundo cada uno. Entonces es exacto. medio como que no podrían, porque son distintas versiones o distintas perspectivas de eso también. Entonces, Bueno, tocaría. pero puede ser que el fin del mundo venga por varios lados. Yo justamente iba a eso, que como todo habla del fin del mundo, digo, bueno, si es el fin del mundo, pega por todos lados, bárbaro. ¿Por qué no? Sí. Mira, como hacer se puede hacer todo, digo, pero yo siento que era como medio forzado y me está costando, la verdad. Pero igual es algo que no descarto y que me encantaría, por lo menos tratar de relacionar algunas, o no te digo todas, pero viste, por lo menos que convivan en un mismo universo dos obras, ya para mí es un montón. Claro, qué sé yo, ¿cómo reaccionaría la organización Barón Fluo enterándose que aparecieron los bichos de Mega? Exacto. Ponele. Tal cual. Bueno, un amigo hace poco me tiró una idea genial que la verdad a mí no se me había ocurrido y si alguna vez hago algo así, la voy a tener en cuenta. Pero sí, es como lo que dijiste vos recién, es sentarse y ver a ver cómo darle coherencia a todo, ¿no? Es complicado. La verdad que está buenísimo, igual lograrlo a mí me encanta. Y Zebra, en vez de un mono, se mete dentro de un bicho. Qué buen personaje Zebra, me Con encanta. un mes, Lo amo fuerte. ¿Sabe qué? Qué buen personaje. Muchas gracias. Che, Salva, consulta. A la hora de dibujar y guionizar, ¿cuáles son los autores en los cuales te influencias, digamos? ¿Qué influencias tenés? Autores. Mira, yo en una época leía mucha literatura también, ahora la verdad que no tengo tanto tiempo, pero a veces la literatura me ha influenciado. Un Philip Dick, la verdad que siempre me impactó mucho y creo que hay algunas influencias en cosas. Bueno, Lovecraft también, Lovecraft. Lo que estoy haciendo ahora yo siento que es muy Lovecraftiano, aunque no se note, no sé si nota, no sé si lo puedo. Creo que lo estoy tratando estoy tratando de que parezca Lovecraftiano y no sé si todavía se nota, pero tiene mucho de eso y después no sé, a mí en una época me gustaba mucho Jodorowsky, veía mucho las sagas de Jodorowsky, el Incal, es un guionista que me gusta.
Me gustan muchos autores de manga también. Tengo muchas influencias. Como ya le pregunté por los escenarios, ahora iba por el tema de la música. Que obviamente es un tema recurrente, la aparición de las remeras, de los discos. Eso también, ¿es música que vos escuchás? ¿Es música que vos, o sea, que lo relacionás con la obra? ¿Cómo es eso? Y es música que a mí me gusta, Aguante. es una manera de homenajearla y también es una música que está relacionada con la obra porque es como vos decís, una música que por ahí está sonando en el momento que yo estoy dibujando esas páginas, entonces como, no sé, me parece como que de alguna manera siento que sirvieron influenciaron a la obra, entonces me parece como, no sé, es como algo que hace mucha gente, ¿no? Claro. Y de alguna forma también, ¿no crees que hay por ahí potenciales lectores que también por ahí entrando por ese lado, no sé, por decir, le llega un comentario, che, mirá, hay tal cómic que apareció, hay una viñeta con un disco de Tristania, qué sé yo, o de Venom, y capaz que se acerca por ese lado y se engancha. Estaría buenísimo, sí. Yo creo que hay algo así. Debe haber. Puede ser, sí, totalmente. Está buenísimo. Total. Sí. Tal cual. Como yo hice una lista de Spotify con todas las bueno, bandas. eso es el que le hizo. Buenísimo. Sí, está bueno. O sea, sinceramente no es que me puse a seleccionar todos los temas, sino las bandas, claro. y poniendo algunos temas por ahí más. No conozco todas, pero algunos más representativos, pero está buena. Me encantó, buenísimo. Me mató que había una que creo que decía Tomb of Ligeia o algo así. No, eso fue un error mío, lo saqué. Claro, y yo dije, pero esto, ¿por qué? Y me acordé que en una página mía hay un póster de Tomb of Ligeia. Exacto. Pero puede ser que hay una banda que se llama así. No, es un tema de una banda. Pero después cuando me di cuenta. O sea, a los 2 o 3 días me di cuenta, digo, esto es un error, porque el póster hace referencia a la película No, perdón, es Tomb of... No me acuerdo ahora cómo es la película, son distintos. Uno es Ligeia y el otro es Lejía, algo así. Es muy parecido, y bueno, me di cuenta, la saqué. Bueno, muy bien, pero después impecable, la lista no faltaba nada. Buenísimo. No, sí. Bueno, gracias. Arrancamos, igual ya estuvimos hablando de un poco de tu obra, del terror. Nosotros igual, yo siempre elijo 2 obras porque es la que da para el tiempo, para más o menos no extendernos mucho. Pero por eso elegí Legión, que bueno, es más o menos más de tu principio, más o menos, y bueno, Mega, que es la última, obviamente. Legión, ¿cómo surge la idea de esto de estas 3 cosas del arte? Primero está el tema del arte como medio... no sé, a mí digo lo que me tocó a mí, que es como que siempre el arte se ve como algo que te salva, o algo que ayuda a la gente, porque realmente ayuda, pero acá es como que hay como una perversión, una vuelta que toca. Y ¿cómo fue eso que se te ocurrió? Que es la música esta que no hay que ser tocada, el color que no tiene que ser visto, bueno, y la escultura. Sí, mirá, yo, viste que, como les contaba, hice Bellas Artes en la Manuel Belgrano y después hice el profesorado de pintura en la Pueyrredón. Paralelamente yo hice toda esta carrera de dibujante de historietas y autor de historietas, y no, digamos, en estas escuelas de arte, la verdad que la historieta pasa medio de costado, no se conecta demasiado, ¿no? Todo yo lo que hice lo generé casi... paralelamente, pero siempre tuve como, por algo estudié tanto Bellas Artes, digamos, siempre me interesó tratar de entender un poco más el arte, ¿no? De leer más, de investigar de dónde viene toda esta fascinación por hacer arte, por crear arte, el porqué del arte, por qué es tan necesario el arte, ¿no? Todas esas preguntas que se hace uno que trabaja en este medio, independientemente de que uno haga historieta o haga música o pinte, ¿viste? Uno una fundamentación más importante, ¿no? Y creo que en todas en mis obras de esa época estaba esa pregunta, esa inquietud. En Desfigurado, en un momento el arte es una pintura que es como la puerta
al conocimiento y la iluminación, como que el hombre trasciende y puede evolucionar hacia esa perfección que al final no sé si era tan buena, pero a través del arte, ¿no? Como que está esa cosa del arte. Después yo hice una animación que se llamaba Gordonas, donde es una banda de chicas que hacen música pop y que por una determinada circunstancia su arte cambia, se corrompe y termina convirtiéndose en estas gorgonas, ¿no? que convierten en piedra a todo el que las mira. Pero también la obra tenía algo que ver con el arte. Y en Legión, bueno, el arte se convierte en un arma. Si el arte es una herramienta para el cambio, para cambiarle la cabeza a las personas, también puede ser una herramienta para la destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar el arte como algo negativo, nocivo, ¿no? Algo que... eso es algo que salió. Yo te digo la verdad, todas estas obras que te dije que están relacionadas con ese tema no es algo que yo me planteé hacer, que me senté y dije, yo voy a hablar de esto, ¿no? Pero se nota que yo a la distancia me di cuenta que todas esas obras están relacionadas con el mismo tema de manera diferente. Lo vuelvo a repetir, no es algo que se planeó, que yo dije voy a hacer esto, surgió. Y como muchas veces cuando uno hace arte, ¿viste? Sale de una manera más irracional, más visceral, y terminan saliendo temas que a uno realmente le interesa hablar o le obsesionan, ¿no? Como el tema de siempre está, y me di cuenta que siempre estaba presente ese tema. Sí, la verdad que no recuerdo bien cómo salió, yo creo que surgió, no fue bastante espontáneo, pero sí me di cuenta que era una pregunta muy importante en mí, y bueno, tenía la necesidad de hablar de eso, básicamente. Con respecto a los diseños de personaje, ¿vienen antes de la historia? ¿Cómo los haces? ¿Cómo los trabajás? Y yo le dedico mucho tiempo a eso, la verdad que me preocupa bastante. Siempre, paralelamente, cuando escribo, le dedico un tiempo a todo lo que es diseño de personaje, ¿no? De todos esos baches que hay en el guión, es dibujar y hay, ustedes ven los diseños terminados, pero detrás de eso hay muchos que no quedaron, muchos que la verdad que yo a veces me gusta ponerlos, claro, sí. Hay uno sí. Que, por ejemplo, la diferencia entre, creo que este es el que quedó, ¿no? Sí. ¿Y este es uno de los que había antes o...? A mí lo que pasa es que termino poniendo más o menos lo que sirve, ¿no? Porque por ahí los que no quedaron por algo no quedaron, porque era medio feo, ¿viste? Entonces todo eso que se descarta, después por ahí muestro lo que más me interesaron. Pero sí, ahí hay mucho, es sentarse y dibujar y tirar ideas y ver qué sale, ¿no? También esta, si no me equivoco, es la primera obra que pones color, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque es muy distinto a, por ejemplo, el de Mega. ¿Por qué después terminaste haciendo las obras en blanco y negro hasta Mega? Porque más o menos todas las demás fueron, no me equivoco, fueron blanco y negro. Las que están en el medio. Sí, a mí la verdad que me gusta mucho el blanco y negro. Me parece que es... Y aparte también me parece que es sacarse un problema encima. O sea, sintetizar... O sea, como les decía, mis páginas tienen mucho trabajo, mucho detalle, todo, y si encima es agregarse el tema del color, y a mí siempre me interesó el blanco y negro, digamos. Si pudiera haría toda mi obra en blanco y negro, pero bueno, a veces hay cuestiones comerciales y hay mercados en el mundo que la verdad, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, que todavía no te dan tanta bola si es en blanco y negro. Más allá que el manga ya, viste, entró en todos los mercados, o sea, pero todavía, viste, es increíble. Por ejemplo, antes de Ángela de la Muerte, la única obra que yo había publicado en Estados Unidos era Legión, o sea, todo, y Ángela de la Muerte está coloreada, digamos, son cuestiones también, decisiones comerciales que a veces uno dice, no, bueno, vamos a colorearlo porque si no la publican. El color acá. Yo veo, por ejemplo, acá aparece color con la sangre, tipo que llueve sangre. Pero sí. Es distinto el color a Mega. ¿Cómo lo hacías? Tal vez, lo que yo veo es que sos como un autor que busca mucho el clima
también hablamos de terror, ¿no? Como en relación a eso, ¿lo haces acá? Por ejemplo, por lo menos acá. Sí. La verdad que... Vos Sí, disculpá yo... la pregunta porque sé que te hace un montón el libro, entonces tal vez lo que te digo, no sé si te lo acordás, pero como que me surge eso. No, lo que pasó con Legión es que era un libro que originalmente yo se los había ofrecido como blanco y negro, pero había una cuestión de páginas, me acuerdo, que era si el libro era blanco y negro tenía que tener más de 100 páginas. O sea, si el libro era color, en esa época Ibrea me dijo son tantas páginas. Entonces yo en esa época no me sentía para hacer tantas páginas y dije, bueno, vamos a hacer una historia más corta, pero lo coloreamos. Tenían esos dos formatos, creo que ellos. A mí la verdad me asustaba hacer un libro, tampoco pagaban tanto, tampoco era algo, viste, si me voy a meter a hacer un libro de más de 100 páginas que voy a tardar el doble de tiempo, mejor hago algo más corto y acepté lo de colorear. Yo en esa época la verdad que no sabía colorear en digital, el color de Legión es digital, fue mi primer, o sea, había hecho algunas cosas en digital, pero la verdad no tenía cancha, no tenía experiencia, me compré, creo, si mal no recuerdo, me compré la Wacom exclusivamente para pintar la Legión y bueno, fue todo ese aprendizaje, prueba de error. El color está puesto como una veladura por encima, el original ya tiene resuelto las luces, tiene resuelto muchas cosas, justamente para eso, para que el color sea lo más sencillo posible, no volverme loco porque no la tenía tan clara. Y pasó que esas cosas que el color le terminó sumando un montón. Yo principalmente no la quería hacer a color porque Legión habla sobre un color que no existe, que no sabía cómo representar eso en colores, digamos, estaba metiendo en un problema. Por eso también tiene esos pasajes de blanco y negro a color, hay escenas que yo les dije a Ibrea que iban a hacer blanco y negro, porque bueno, tienen que ver con el color, ¿no? Las escenas que aparece ese color, la historieta se convierte en blanco y negro, porque bueno. Claro, sobre todo y terminó sumando ese recurso del color. A mí la verdad que al final mucha gente siempre rescató eso, cómo está utilizado el color, cómo aparece el color en la historia, cómo se fue, pero bueno, fue algo un poco que fue surgiendo, no estaba pensado de entrada, ¿no? Se fue armando. Pero incluso también se juega con el personaje que es daltónico. Creo que es buenísimo eso. Es verdad. Tal cual. Y cuando se ve en una pantalla de televisión es como que el mismo daltónico dice, bueno, el color no se puede reproducir, entonces en la televisión tampoco lo que vos estás viendo no es el color real, lo tenés que ver en persona, ¿no? Eso hubiera pasado si en todas las páginas del cómic era color, ¿no? Lo que veríamos, no. Sería más meta también eso. Sería como más... Lo que estás viendo en realidad no es el color que tendría que ser. Tal cual, sí, totalmente. Salvador, ¿y el nombre Legión es por el pasaje de la Biblia de los muchos demonios o...? Sí, yo creo que sí. Creo que por esa época, no sé si vi un cartel en la calle que venía esta banda, una banda creo que sí, es de metal que se llama Dayside. Y ellos creo que tienen un disco que se llama Legión, yo eso en ese momento no lo sabía. Pero no sé si me dieron, no recuerdo si me dieron un volante en la calle o lo leí en un cartel que decía que venía de SAI y decía somos mucho más, somos Legión, decía. Y yo como que me impactó ese texto porque dije, boludo, estos tipos vienen a romper todo y hay que pagar una entrada encima para que... Era como, qué loco esto. Porque... Claro, sí. Es la parte del Nuevo Testamento que Jesús hay un poseído y Jesús habla con el demonio que lo posee, le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Claro, tal cual, estaba ese pasaje y de Isai lo había usado y que creo que ahí medio que eso empezó a germinar en mi cabeza como decía, como el nombre es como fuerte Legión. Después, hoy en día hay 2 millones de cosas que se llaman Legión, la verdad que comercialmente... Mi hermano tenía una banda que se llamaba Legión por eso mismo, pero allá en los 90. Claro. Y después de un par de años después de haber sacado Legión por Ibrea, hubo una película, vieron, que se llamaba Legión y tenía la misma tipografía de Legión, igual. Pero bueno, no sé si incluso la continuación del Exorcista, la novela, o también se llama Legión, ¿puede ser? Es que en el Exorcista se menciona ese pasaje. Claro. Sí, pero la de Blatty.
Acá creo que el 2 se llama Legión, que no es Pazuzu, ya que es el del primero. En el segundo es Legión y utiliza, creo que arranca con lo que mismo acaba de decir Salva. No, es que no es así. A ver, si no mal no recuerdo, hay un libro del autor del Exorcista con el mismo personaje, con el padre. ¿Cómo era? ¿Cómo fue el nombre? Carras, me parece. Padre Carras. Que se llama Legión el libro. Y es por eso, es porque el demonio que lo posee al asesino son muchos. Claro. Sí, sí. Está bueno. Tal cual. A mí puntualmente lo que me pasó con Legión, que el color, la utilización del color, me provocó mucho clima, mucha atmósfera. O sea, me gustó cómo se utilizó el color porque como que le suma mucho a la atmósfera. Y lo otro que te quería decir que Scott Snyder te choreó la máscara de los búhos, definitivamente. Así que está bien que tengas una playlist. ¿Aparecen en la nueva del Ejército de los Muertos? ¿Aparece la máscara? No, en la Noche de los Búhos, viste, que no sé si leíste lo de Batman. La Noche de los Búhos. Director de no, Zack Snyder, Scott Snyder, guionista. Guionista. Tienes razón, perdón, mala mía, me equivoqué. Claro. Pero ese es de Nocturno. No, acá en Legión aparece. Hay un personaje que tiene una máscara de un búho. Ya lo vi, está acá. Igual hay una película de los 80 italiana de terror que se llama, creo que Aquarium puede ser, o Aquarium. Y el asesino es como un Jason y anda con una máscara de búho, ¿eh? Así que somos todos delincuentes acá, ¿no? Vino No, y lo que me gustó mucho también, esas mujeres tipo araña que hiciste en un momento, re Junji y todo eso. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Me encantó, eso me pareció genial. Así a nivel diseño, la verdad que el libro es impresionante, a mí me encantó. Es como que lo tengo arriba en el top de obras de Salva. Legión lo tengo muy arriba, por el tema del diseño de personajes, la rompiste toda, y en Mega también. Qué grande, buenísimo. Muchas gracias, che. De nada. Por lo que vi, Legión tenía una posible continuación y terminó siendo una película que no tiene nada que verla. Que diste vuelta, o sea, yo reproduzco lo que escuché en una entrevista. Que le diste vueltas para hacer una continuación y no encontrabas no te salía y tenías un guión y terminó haciendo una película de animación argentina. ¿Puede ser? No, yo la verdad que quise hacer una continuación de guiones, sí, eso es verdad eso que decís, pero la verdad que no se me ocurrió. Sí se me ocurrieron cosas, pero no me gustaron, digamos, no le encontré la vuelta, eso es totalmente cierto, pero no hay una película de... No, una película, pero terminó como el guión, se fue como que tenía, tal vez es otra cosa que hiciste el guión y terminaron cambiándolo. Ya sabes a lo que te referís, claro, después yo escribí un guión que se llama Lava, que iba a ser para una historieta, sí, tenés razón, y digamos, pero no tiene nada que ver con Legión, digamos, pero sí es verdad que lo escribí después de Legión, digamos, escribí ese guión y tampoco lo dibujé, porque tampoco me gustó demasiado, y hace unos años a Jar Blasco, un amigo director, usó ese guión, lo laburó un montón, lo cambió, yo le di una mano, pero también laburó con otro guionista, y hizo una película animada, eso es verdad. Sí. No tiene nada que ver con Legión, digamos, pero sí surgió un poco en esa época también. Sí. Yo había entendido que era como una de las posibles continuaciones, que como no te cerraba para el... Pero está bien, bueno. Claro. Pero sí, Salvador, ¿pensaste en alguna continuación de Legión? O a mí particularmente me parece que daría más para precuela. ¿Cómo se llega, no sé, me imagino el personaje esta de la escultora. Sí. Que es un poco la que ya tiene de alguna forma relación. Claro, sí. O sea, ¿pensaste en los dos lados o no? ¿En precuela y secuela? En ese momento no se me ocurrió, y no sé por qué, viste, como que lo abandoné, pero digo la verdad, a veces vuelvo a pensar, a mí es un libro que también me gusta mucho y me gusta ese universo, o sea, me gustaría volver a... En realidad tengo muchas ganas de volver a hacer una historia en algún momento que sea de terror puro como era Legión, ¿no? Que no tenga tanta influencia de otras cosas, ¿no? Que sea como... Eso es lo que me extraña un poco de Legión, que digo... Y me gustaría merodear por ese universo, ¿no? Por retomar algunas ideas, algo de eso que me parece que se quemó muy rápido porque tiene muy pocas páginas, ¿no? Como que todo pasa muy rápido.
Pero la verdad que nunca se me ocurrió. Me pasó varias veces encontrarme. Una vez me encontré con un colega amigo que me empezó a contar, varias veces creo que me pasó esto, como me contaron la continuación de Legión. Me dijeron, mira, Legión tiene que pasar esto en la segunda parte, tiene que ir para acá, allá. Y yo digo, la verdad, a mí no se me había ocurrido, como que no estaba tan mal. Digo, bueno, yo siempre les digo, no descartaría que otro haga la segunda parte. Digo, estaría bueno, no sé, ¿viste? Pero Como, bueno. Salvador, ese tema. Sí. te quería hacer una pregunta, ya que lo mencionaste a Yaro Blasco, el otro día hablábamos en el grupo que también trabajaste en Mecano el Marciano. Sí. Nada, ¿cómo te acercaste a la película? Imagino que fue por él, pero... Sí, yo de él nos conocemos hace mucho tiempo. Él estudió animación y empezó a trabajar para Match Music en esta serie de Mercado Marciano. Él me invitó a participar ahí porque necesitaban gente, digamos, empezó digamos, era un laburo, ¿no? Funcionaba, pero bueno, necesitaban más manos y yo también estaba estudiando animación en esa época, así que estuve trabajando en una etapa con esta serie animada para Match Music. Eran unos pequeños separadores de un marciano diseñado por él. Todo lo que hice ahí fue laburo, encargo, no tiene nada que ver con... Yo ni escribí, ni dibujé, digamos, ni creé nada. Era más que nada un trabajo de encargo. Y después salió la idea, el proyecto de esta película y ahí también laburé, estuve involucrado. La verdad que estuvo buenísimo. Un re laburo. Y bueno, yo sigo siendo amigo de Ayar, así que siempre estamos relacionados con algún proyecto. Yo hace poco, creo que una vez, no hace tanto, ilustré incluso un chiste de él que era de una página para la Fierro, y él, bueno, él dibujó muchas cosas que yo hice, y bueno, creo que el proyecto más importante fue esta película que les comentaba, Lava, que la dirigió él, tiene los diseños, tiene el estilo de él, pero yo trabajé haciendo diseños. La idea es parte de mi guión, o sea, está basada en mi guión, así que fue un trabajo re lindo y re loco. Estuvo buenísimo. Yo tenía algo más que una pregunta o lo que cuando estamos hablando de terror y el tipo de terror que haces vos, me hace recordar mucho, yo soy psicólogo. Hay un texto de Freud, se llama Luminoso, me hace recordar mucho el terror que él describe a lo que vos haces. Porque él dice que, bueno, luminoso sería esta cosa que es familiar, pero a la vez hay algo que no encaja. Y lo veo un poco primero con esto de los lugares donde haces las historias, que son lugares que, yo estuve en Madrid, estuve obviamente en el Abasto, estuve en Ciencias Naturales que iba de chico, entonces, y esto, por ejemplo, pasa en El Esqueleto, que aparece una cosa que una chica se da cuenta y dice, pero eso no estaba y después de repente es el lugar, ¿viste?, donde se meten a otra dimensión y como que siento que tu terror es ese, luminoso, lo que bien, tipo, es algo que es familiar y a la vez que no encaja, por eso también da miedo. Sí, totalmente. Sí, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, hacer una historia 100% fantástica, ¿viste? Como, no sé, El Señor de los Anillos, ¿viste? Un mundo completamente fantástico, donde todo es fantasía. O una historia como, no sé, que transcurre en el siglo XXV, donde, viste, los autos huelen, donde la primera viñeta de esa historia ya es un mundo fantástico. Me encanta ese tipo de historias. Yo, digamos, no es que no me gusten, a mí me cuesta hacer una historia partiendo así. Como necesito una escenografía, un lugar real, algo donde agarrarme, y me gusta mucho jugar con eso, con un poco, quizás también volviendo al arte, tiene que ver con el surrealismo, ¿no? Esa cuestión de jugar con elementos, digamos, que todos conocemos, pero por esa incomodidad de verlos en un orden diferente, ¿no? Como diciendo que hace un televisor adentro de una bañadera, ¿viste? ¿Por qué? ¿Viste? Y ese misterio, ese enigma, eso es lo que me atrae mucho del género fantástico, ¿no? De desordenar la realidad por ahí, ¿no? Por eso mis historias, por lo general, tienen un escenario real, tienen muchos elementos reales, pero hay algo, el elemento fantástico ingresa y empieza a apoderar y modificar todo, ¿no? Como siempre me interesó ese tipo de historias. ¿Alguien quiere comentar de alguna de las obras que están en el medio entre Legión y Mega? ¿Algo? Bueno, entonces vamos a Mega.
lo que planteo yo he visto películas de kaijus, siempre lo que fallan o lo que es muy difícil es esta historia que lo llevan los personajes humanos, que no se vuelva aburrida. ¿Lo pensaste eso cuando armaste el guión? Sí, es un tema eso, la verdad que es complicado porque como que contás la historia en dos planos, ¿no? Son dos historias, ¿no? Una es la de las criaturas y otra es la de los personajes humanos que charlan, que intentan entender esto que está pasando y tratan de explicarlo. A mí me pasa un poco lo que decías vos. Yo lo mencioné muchas veces, que este tipo de relatos de monstruos gigantes, como que uno quiere ver a los monstruos gigantes, ¿no? Y todo el tiempo aparece un científico explicando todo y un milico, ¿viste?, que quiere destruirlo y que siempre la humanidad y por otro lado están estas fuerzas ominosas incomprensibles porque no hablan, no sabemos qué tan inteligentes son. Eso en realidad también para mí fue un desafío porque era lo que me parecía, por alguna razón me fascinaba este género, pero decía cómo hacer para construir una historia que esté buena e interesante. Eso fue un poco el desafío. Que si lo logré o no, la verdad yo no lo sé. O sea, a mí me gusta porque lo hice para leerlo yo. Pero el libro, la verdad, anduvo muy bien, funcionó, tuvo muy buenas críticas. La gente en general habló muy bien del libro. Eso, la verdad, me dejó muy contento. Yo me quedé con ganas de desarrollar más este mundo, por eso estoy haciendo un segundo libro. Pero sí, es verdad que es un desafío eso que vos planteás. Y todo el tiempo es complicado eso, ¿eh? Porque todo el tiempo uno quiere ver a los monstruos, quiere ver a las criaturas y, ¿viste? Es como, hay como una competencia, ¿no? ¿Viste? Cómo competir con un personaje súper interesante por lo raro, por lo fantástico, por lo bello que es, por lo diferente a nosotros. Yo lo que traté de hacer es, en estas historias siempre hay como ¿viste? Como un contraste entre estos monstruos y los humanos que intentan destruirlos o defenderse, protegerse, y por lo general son corporaciones gigantescas con laboratorios inmensos, con super científicos, como que hay como para nivelar con estos monstruos tenemos a los cerebros más inteligentes y más competentes para hacerse cargo de esta situación, ¿viste? Siempre hay una tecnología que excede la realidad, ¿no? Como para combatirlo. A mí intenté jugar con ese contraste con gente muy normal, con gente que no tiene ningún poder, como que parezca lo más ordinaria posible. Quise generar eso con estos seres que son casi semidioses, ¿no? Como indestructibles, invulnerables y no sabemos, de una inteligencia que por momentos nosotros somos hormigas para ellos, ¿no? Me parece que no les interesaba, por eso se produce esto que es otra historia, porque ellos es muy difícil cómo hacer que se relacionen con estos humanos, porque si a ellos no les interesa, ellos ya saben lo que tienen que hacer o tienen sus cuestiones, entonces bueno, ahí se produce el problema. Espero haberlo logrado, no sé, es mi versión de este subgénero, ¿no? Del género de los kaijus y los monstruos que están populares en Japón. Hay una cosa que Guido recién dio el espacio para que te preguntemos sobre otras obras. Justo estaba renovando el mate y, y no te pude preguntar, pero a mí el esqueleto, que es la segunda cosa que leí tuya, me llegó un poco, digamos, particularmente porque, bueno, el personaje principal es vegetariano, yo también, y me da la sensación de que hay como una cuestión de que a los personajes estos los que los hace escapar de alguna forma del apocalipsis es, bueno, primero la cuestión concreta de que el virus está en la carne de consumo, y por otro lado, bueno, el final, ¿no? Este portal que está dentro de un árbol y no sé qué, como que siento que hay cierta simbología de que lo que salva a estos personajes del fin del mundo es un regreso a cierta puesta en valor de cierto valor ecologista y de cuidar el planeta desde ese lado. No sé si lo estoy leyendo bien o por qué lado iba eso. No, sí, creo que en el escrito están todas esas cuestiones, ¿no? Bien vigentes, de qué hacemos con el planeta, nos estamos comportando bien, nos estamos comportando mal, y bueno, plantear un mundo diferente que pasaría, ¿no? Con esta distopía pero son más preguntas
y cuestiones que obviamente respuestas, no es jugar un poco a eso, el libro tampoco intenta hacer una apología de algo en particular, como puede ser el vegetarianismo o puede ser ecología, más que nada son temas que me preocupan mucho, me interesan mucho, no tengo respuesta para ello, obviamente, no creo que nadie las tiene, ¿viste? Eso a veces es como... Y bueno, básicamente es eso, de mis inquietudes. La verdad que a mí es una de las historias que más me gusta, me gustaría continuar en algún momento, la verdad que... Y aparte, todo esto que planteas vos y que un poco para plantear la historia, de alguna manera también es un punto de partida de la historia. Después la historia termina convirtiéndose tal vez en otra cosa, ¿viste? Como que se va como abriendo y van saliendo otras aristas que me parecen interesantes. No descarto en algún momento hacer un tercer libro, me encantaría desarrollar un poco más todavía esa historia. Claro, además en el medio está, además de, o sea, es plantear un mundo y la trama social después de, bueno, cómo se relacionan entre los personajes, cómo reaccionan algunos otros a diferentes situaciones. Total, igual. Ya que estamos con el esqueleto, yo noté, perdón si no todos lo leyeron, noté una viñeta que hace como una homenaje o una referencia a una película de Disney, y también lo noté en Legión, que creo que están viendo en la televisión y está el capítulo de Mickey Mouse en Magia. Ah, en Nocturno, sí, es verdad. ¿En Nocturno? Sí. Ah, bien. ¿Esas introducciones de viñetas de Disney tienen algún sentido en particular? ¿O es simplemente un homenaje, te gusta mucho? ¿O es una crítica? ¿Por qué lado va? Te juro que son coincidencias, también irracionales. Es buena esa que me dijiste. Alguien más creo que me hizo notar. Yo no soy ningún fanático de Disney, para nada, ni odio Disney tampoco. Digo, puedo tener mis opiniones sobre algunos productos, pero la verdad que nunca fue mi intención esa. Siempre creo que de alguna manera debe haber como un atractivo por el Disney clásico, porque fíjate que las imágenes que aparecen son el Disney de los años 50 y más viejos todavía. Me sirvieron en ese momento porque me parece que son ya elementos de la cultura popular, viste, que se supone que todo el mundo reconoce, y me funcionaron en ese momento. Sentí, pero nada más. Me acuerdo que alguien me hizo notar que si tenía alguna cuestión con Barney, con el dinosaurio Barney, porque en Legión creo que hay un niño que lleva un Barney en el apocalipsis, cuando está todo destruyendo, y un nene que corre con un Barney. Y en Nocturno hay una chica que cuida de babysitter a un nene y le canta, y se escucha de fondo la canción de Barney, creo que esa, Te quiero yo y tú a mí. Yo la verdad no me crié con Barney, ya era bastante grande cuando apareció Barney, era un viejo, pero se ve que algo me impactó de Barney que apareció en varias obras, pero también es pura irracionalidad y coincidencia. La verdad no es que dije quiero que en todas mis obras en algún momento aparezca Barney. Lo mismo me acabas de decir de Disney, y la verdad que es verdad, hay dos coincidencias. Lo voy a tener en cuenta ahora, espero que no. Ya que incluiste referencias a Barney en varias de tus obras, ¿pensás en hacer una donde un Barney de 30 metros invada Rosario, por ejemplo? ¿A los cazafantasmas? Claro. Qué bueno. Total. Salvador, volviendo a Mega, salió primero publicado en digital, ¿no? Completo. Después Sí. pasó cierto tiempo después al papel. Por ahí, ¿vos cómo ves la relación del público con el formato digital y después con el papel? ¿Notas que tuvo la misma repercusión? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Mirá, yo la verdad que fue la primera vez que publiqué algo en digital, ¿viste? Toda mi obra fue pensada para el papel, y Mega fue la primera vez que una historia mía salía primero en digital y mucho tiempo después en papel. Para mí fue una experiencia nueva. Estuvo planteado, mira, si mal no recuerdo, de entrada a eso de mucho antes. Mientras yo dibujaba Mega, yo sabía que iba a pasar eso. Las páginas, el libro lo seguí pensando para el papel, ¿no? Las páginas, todo, no es que modifiqué nada de eso. Y tenía un poco esa inseguridad, ese miedo, porque dije, es algo que nunca hice. ¿Qué va a pasar cuando yo voy a subir gratuitamente un libro? Porque la realidad es que era gratis, o sea, no se podía colaborar en la página, pero la verdad que era totalmente gratuito. Y ver qué iba a pasar después cuando salga el libro en papel, que era lo que a mí realmente me importaba. Y la verdad que hubo una devolución muy interesante
en ir subiendo el libro en internet, se subía de a pocas páginas, ¿viste? Eso por ahí capaz dificultaba. Cada lector es un mundo aparte, ¿viste? Cada lector tiene su manera de leer, ¿viste? Había lectores que seguían religiosamente todos los viernes, subíamos 5 páginas, 4 páginas y estaban atentos y las leían. Otros decían, no, prefiero que esté todo y me lo leo todo junto. Y otros, ¿viste? Decían, no, espero el papel. Y otros leían de a tanda, cada uno leía, pero la verdad que yo estaba como pendiente de eso, de cada viernes le escribía a los chicos de la página, ¿viste? Para que me cuenten cuánta gente entró, ¿viste? Me daba un poco de curiosidad eso, la verdad que lo que tiene internet que te dicen, entraron 5 de acá, de Panamá, en 4 acá, te tenés una data re puntual, ¿viste? Falta que digan los nombres, los documentos, ¿viste? Y estaba bueno porque había como, ¿viste? Eso te ponía pila, porque decía, mira toda la gente que lo leyó, mira, esta semana lo leyeron menos, ¿viste? Esta semana lo leyeron más. Cuando aparecían los monstruos creo que subía, ¿viste? Lo leía más. Y la verdad lo leyó mucha gente, estuvo bueno. Y cuando salió el libro funcionó muy bien. O sea, encima salió el año pasado, en pandemia, también fue toda una historia, se postergó mucho la salida, iba a salir mucho antes, bueno, esperamos un poco, que había como miedo, ¿viste? Digo, bueno, banquemos unos meses, que esté más tranquilo. Salió, creo que el libro también funcionó porque las comiquerías apoyaron mucho al libro, eso estuvo buenísimo, todas hicieron preventas, todas se pusieron el libro al hombro y lo movieron muy bien y generaron mucha repercusión, eso estuvo bueno. Así que mi conclusión es que creo que le suma publicar digitalmente y después sacarlo en libro, creo que nunca le resta. Puede ser que a muchos otros lectores haya leído el libro, no le gustó y con ni un pedo lo compro en papel, o le gustó, pero no lo da para papel, y es entendible, debe haber de todo, pero en los resultados, en los números, no se sintió eso, por lo menos, ¿no? De mi parte, yo era uno de esos, se lo seguía cada vez que iba saliendo y después papel, o sea, funcionó, o sea, me parece que son cosas complementarias, no se oponen, así que está buenísimo. Totalmente, tal cual. Y de última creo que el que va, como es tu caso y otros lectores que van a querer tener el libro, lo van a comprar igual aunque salga en internet. Pero creo que abre un poco el panorama para esos lectores que por ahí nunca te leyeron y dicen, mira, como está gratis, te voy a dar una oportunidad. Creo que suma más que resta, así que total. Bienvenido. Yo no leí El Esqueleto, así que quizás esta pregunta queda completamente fuera de lugar, pero leí todo el resto. Y me da la sensación de que Mega es como tu obra más fílmica. O sea, yo cuando la veo, el momento en el que aparece el monstruo, o sea, digamos, da la sensación de que eso de que lo pueda agarrar un director, copiar plano por plano, o sea, plano por plano lo que vos estás haciendo y va a estar bien. O sea, como que que con eso va a estar bien, puede ser un storyboard directamente. ¿Vos sentís eso? Que quizás, o vi mal. No, sí. Yo te digo, cuando pienso mis historias en mi cabeza, ¿viste? Las pienso como una película. Siempre me gustó mucho la narrativa cinematográfica, soy un amante del cine. Y haber trabajado en animación, yo trabajé mucho haciendo storyboard para cine, publicidad, videoclip. Siempre estuve de alguna manera relacionado con ese mundo. A mí no me interesa hacer películas porque es un dolor de cabeza y es carísimo, es muy difícil, no es para mí, digamos, ¿no? Pero siempre cuando pienso mis historias está muy bien lo que decís, las pienso visualmente, que funciona en una página de historieta. Estoy muy consciente que la narrativa historieta tiene cosas muy diferentes a la narrativa cinematográfica, que tiene su propio lenguaje, sus propios códigos, hay muchas cosas que funcionan, pero igualmente yo creo que es muy cinematográfico, digamos, yo lo pienso así, y es la fantasía de muchos dibujantes en la que me incluyo, ¿no? Que verlo algún día en una pantalla, esto, o sea, estaría buenísimo. Bueno, pero a mí me parece que de tener como ese background en animación y demás suma mucho a la hora de contar un relato. Yo tomo clases de dibujo no sé si lo conoces a Leonel Castellani. Sí, de La Plata. Sí, y bueno, y Leonel tiene como mucho background de animación y demás, y como que me parece que eso a la hora quizás de plasmar una historia o de querer contar algo, te suma un plus, o sea, me parece que se nota mucho en la obra. Y a mí en Mega yo lo veo y la otra vez lo hablábamos con los chicos. Hay momentos que es eso, es como o sea, pues un storyboard, pero para película, animación, para lo que sea, hay
una búsqueda re interesante que no sé si la tiene todo artista de historieta. Me parece que puede ser que te la dé eso, de haber estudiado otras cosas y haberte metido en algo más relacionado con el cine. Sí, totalmente. Igual me da gracia, una vez no sé dónde leí o alguien dijo que, pero en tono despectivo habían criticado mis historias como diciendo que yo no hacía historietas, sino que hacía storyboards de cine. Pero no lo habían dicho como lo dijiste vos, que Claro. vos lo dijiste No, como es que a mí me parece... haciéndole me- suma. Me Sí. acuerdo que me lo dijeron de forma despectiva, como diciendo, no, eso no es historieta, es storyboard, pero... No, pero para mí para mí, no sé, sobre todo porque, o sea, como hay como cierto camino que ya recorre la vista, en el sentido de que vos te sentís en un lugar seguro, o sea, uno está más acostumbrado a ver, quizás, y ver películas y demás, y al ver que el relato tiene como ese estilo, me parece que te engancha más. Por lo menos Sí, es verdad lo que... con es Mega me verdad. pasó eso, como que lo sentí muy fílmico, pero muy fílmico y me parece que es una obra que se banca también, que se banca mucho ese estilo. Claro. Sí, yo creo que todos mis libros tienen mucho de eso. Quizás Mega más todavía puede ser, porque Mega básicamente no tiene texto en off. Viste que eso es algo que por ahí es más literario, ¿no? Invita más a la historieta. Y en una película, si bien se usa, no, a mí no me gusta mucho cómo funciona a veces mucho la voz en off, viste, narrando. Es verdad, eso es como. Y casi la mitad del libro es mudo, Mega, viste, no es todo imagen, es narrativa pura. O sea, es algo a mí me preocupa mucho, la narrativa es algo que me obsesiona, dibujo y redibujo las páginas hasta que funcione la narrativa, que se entienda lo que estoy contando, siempre me preocupa, más allá que puede pasar a veces, ¿viste? Una crítica, me acuerdo que me hicieron a Mega, es que los bichos tienen colores tan parecidos que hay escenas, y son tan raros que hay escenas que cuando se pelean no se entiende cuál es cuál, y bueno, vale, les prometo para el tomo 2 que tengan colores más diferentes. Igual, hablando de eso, No, pero eso es buenísimo. O sea, lo que yo veo es que igual tienen como un estilo de pelea cada uno, hablando ya de muy distinto. O sea, uno es mucho más animal y el otro parece como si fuera un humano en armadura. Aparte incluso tiene tacos, no sé, este tiene tacos, este es más como va en cuatro patas, o sea, se parecen, es verdad. O sea, cuando agarré el libro y aparece la salamandra, digo, es Mega. No, después le pusieron salamandra y digo, no puede ser. Y cuando los ves sí te das cuenta cuál es la diferencia. Cuando ya te metes en la historia. Puede ser que también a primera vista tal vez sí. Pero bueno, es como que también tiene que ver con el diseño, como buscar de que vengan del mismo lugar también. Tal cual. ¿Y se te complicó a la hora de crear el diseño digamos, de estos monstruos, teniendo en cuenta que está Godzilla, que es como, es eso, es tipo, tengo que crear un hombre murciélago, y cómo vas a hacer si teniendo a Batman es como dificilísimo, ¿viste? Sí, tal cual, sí. Y en este caso se te complicó o medio que ya tenías la idea. Y viste como que es esa cosa que por algún momento lo homenajeás, porque es inevitable, viste, negarlo, viste, la influencia está presente en muchos planos, y por otro lado esa lucha por tratar de ser algo diferente, original, sobre todo en el diseño, ¿no? Pero creo que hay más de influencia y de amor. Pero sí traté de que las criaturas tengan como su propia estética, ¿no? Es lo que más me costó, te digo que eso me costó muchísimo, no salió un día para otro, fue una búsqueda. Y ahora, después de haber dibujado tanto, por ejemplo, en este segundo libro ya los diseños, aparecen nuevas criaturas y me parece que salieron más rápido, digamos, y tal vez estén mejor todavía que las del libro anterior, pero eso tiene que ver también por eso, ¿no? Cuando uno se mete con un tema de investigar tanto, de producir en un momento... Mega termina siendo el monstruo más berreta porque es el primero que salió, y los otros después están mejores porque tienen más horas de estudio, más horas de investigación. Pero la verdad que es algo que me preocupó de entrada y fueron meses de dibujarlo y redibujarlo y buscarle la vuelta. Las tapas de Bestia Suelta que habías hecho vos, ¿es Mega o es el universo? Viste que son como, esos monstruos son similares. Sí. Bueno, yo el año pasado, mientras trabajaba en un libro de ilustración, ya estaba trabajando en Mega 2,
y usé esas tapas como parte del proceso de diseño de estas criaturas nuevas. O sea, no son las criaturas finales definitivas las que van a aparecer, pero algunas están ahí nomás. Aproveché, porque los chicos de Bestias, de Librar a la Bestia, me dijeron, mira, la revista se llama Librar a la Bestia y queremos que haya una criatura, un monstruo en todas las tapas, así que me vino barro, dije, listo, vamos a hacer algo. Sí. De hecho, hay una portada de Librar a la Bestia que hay una criatura sobre una catarata. Y bueno, vino que les comentaba que va a aparecer Iguazú, todo, o sea que hasta probé algunos fondos, todo. Sí. Spoilers así de. Sí. Salvador, ¿ya recibiste muchas denuncias de la Asociación Protectora de Perritos y Mascotas? Sí, el otro día también me buscaste, todavía me dice eso, basta de matar mascotas, basta de matar animales. Pero a uno lo pusiste al asador, a otro. Tenía anotada una pregunta de qué te pasa con los perritos. No sé, sí, es un tema, la verdad que tengo que dejar de hacerlo. Una consulta. O sea, porque estás con Mega. ¿Tenés pensado algo después de Mega ya? ¿O eso lo dejás para después? Sí, la verdad que ideas tengo, pero no tengo nada muy cerrado. La verdad que estoy tan metido en esto de Mega que estoy más pensando, por ahora estoy dibujando Mega 2, pero estoy, viste, como en la cabeza Mega 3 cada tanto, viste, como bueno, estoy como muy en ese universo. Hasta que no corto con el universo que estoy haciendo, me cuesta mucho desconectarme y ya empezar a pensar otro. Eso es una limitación que tengo. Quizá eso tenga que ver con que me cuesta mucho relacionar un universo con el otro, ¿viste? Es como cuando corto con una historia, arranco con la otra y suele ser algo diferente, ¿viste? Entonces, ¿alguno tiene una pregunta más? Sí, pregunta. Se me acaba de ocurrir algo justo con lo que decía Salva. Viste que antes habías dicho que tenías una idea, tipo empezabas a escribir el guión en la compu y ibas todo lo que pasaba, después lo pasabas. Con Mega específicamente, que es uno que tenés dividido en 3 partes. Ya escribiste todo lo que pasa en sinopsis larga en el 1, en el 2 y en el 3, o escribiste el 1, terminaste el 1, te pusiste a escribir el 2, y ahora cuando termines te vas a sentir a escribir el 3, o ya tenés una idea así por encima. ¿Qué onda eso? Sí, la verdad me cuesta pensar algo a tan largo plazo, ¿viste? Cuando escribí el 1, por primera vez dejé como un plot, una sinopsis del 2, pero la verdad del 3 no había absolutamente nada, como que ni siquiera sabía que iban a ser 3 libros. Pero cuando me puse a escribir el 2, ahí me di cuenta que necesitaba un libro más. Ahí dije, no, esto no cierra acá, necesito uno más sí o sí. Así que la verdad que ahí no tengo las cosas pensadas tan a largo plazo. De hecho, el libro 3 tengo muchas ideas de lo que va a pasar, lo que tiene que pasar, pero escrito hay nada, hay una hoja, creo, con algunas ideas, esto que viste que voy poniendo, un poco más, pero no. Necesito terminar el 2 para sentarme a reescribir la historia, pensar como el 3, ¿viste? Me encantaría, digamos, tener ese nivel de planteamiento futuro, ¿no? Que lo tienen muchos autores y bueno, la verdad es admirable, ¿no? Que pueden pensar en una obra. Quizá tiene que ver con que yo la voy a dibujar y entonces ya lo veo tan distante, porque yo digo, sé que para dibujar voy a necesitar un año o 2, entonces digo, no, mejor lo dejo para más adelante eso, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Salvador, los cameos en Mega es Santulo y Matías Vergara, ¿no? Sí. Y sí, también hay uno más ahí. Ahora, ese se me escapó. Sí, Vlad Tepes, hay un guionista allá que es un personaje muy divertido y es amigo de los chicos también está. Mira qué bueno. Está muy bien, te diste cuenta, Pero, ¿lo conoces en persona? ¿Que los reconociste así? No, Santulo, bueno, a Matías Vergara es el que más me costaba, pero... Sí, me costó muchísimo dibujarlo. Yo la verdad ni yo lo reconocí. Sí, igual por Santulo, después digo algún otro uruguayo y ahí salió. Claro. Vamos cerrando así ya, porque ya son las 9. Así que agradecerte que hayas participado. La verdad que fue re linda la charla. A los chicos también, están todos ahí aportando. Para cerrar, lo que pregunto es, ¿qué cosas vienen tuyas dentro de poco? Así estamos atentos. Mirá, ahora en teoría en unos meses ya creo que van a anunciar, Zorro Rojo va a anunciar El color que cayó del cielo, que es el cuento de Lovecraft, que es un libro que solamente lo ilustré, no es de historieta, no es de ilustración, así que eso es lo que va a salir este año. Después Mega,
yo lo veo más potable que salga de forma digital también como fue el primero, pero más para fin de año, principio del año que viene. Quiero tener un bagaje más grande de la obra para cuando se empiece a serializar, ¿no? Así que eso básicamente lo que se viene. Bueno, muchas gracias, Salvador. Estuvo buenísima. Mandamos un saludo de los chicos también. Nada, muchas gracias. Dale. Gracias. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, Salvador. Gracias, Salva. Muchas Muy gracias, bueno tu Salvador. laburo, te felicito, muy bueno. Muchas gracias, che. Cuídense. Bye bye. Chao, gracias. Chau, chau.